Bienvenidos al resumen de Clash of Elite. Este resumen abarca las 2 temporadas del anime, y es el más completo que te podrás encontrar en todo YouTube. No olvides suscribirte, puedes llamarme Blesse y comenzamos con el resumen. La historia comienza con nuestro protagonista, Ayano Kyoji, y hace su nueva vida escolar en bus. Este nos habla en un monólogo interior sobre qué es la igualdad y si realmente todos los humanos somos iguales. Mientras tanto, en el bus, una chica de pelo corto le pide a un chico que está sentado en un asiento reservado para personas discapacitadas o mayores que si se lo puede ceder a una anciana, pero este no accede a dejárselo y le responde que ese asiento es como el resto, así que no está obligado por ley a obedecer y no lo hará. Así que viendo que es inútil tratar con él, la chica de pelo corto pregunta si alguien en el bus podría cederle su asiento. Mientras pasa esto, Ayano Kyoji se da cuenta de que la chica de pelo negro a su lado, al igual que él, no tiene intención de dejar el asiento. Y bueno, al final una mujer random accede a ceder el asiento y continúa el trayecto sin más problemas. Al bajar del autobús, nuestro protagonista se dirige a su nuevo instituto. El sitio en cuestión es llamado Instituto Metropolitano de Educación Avanzada y está establecido por el gobierno japonés como una institución para crear jóvenes que lleven el futuro del país, donde solo entra a este sitio la élite, y tiene métodos de enseñanza diseñados exclusivamente para este sitio. Antes de poder entrar, una chica de pelo negro y ojos rojos, la misma que estaba a su lado en el bus, le para preguntarle por qué le estaba mirando en el bus, a lo que este le responde que como él, ella no parecía interesada en ceder el asiento, aunque ella dice que esto lo hacía para mantener su propia convicción, y al ver que no quería nada de ella, se da la vuelta sin siquiera decir su nombre. En su entrada, el presidente del consejo estudiantil, Manabu Horikita, da la bienvenida a los nuevos estudiantes con un pequeño discurso sobre cómo es el instituto, a lo que Ayano Kyoji se da cuenta que está en la misma clase que la chica de antes, y esta parece estar nerviosa mientras mira al presidente. Llegando a la clase, se da cuenta que la han puesto en la clase B. La otra chica del autobús y el chico que no quería ceder su asiento están en su misma clase y además, la chica del pelo negro se sienta literalmente a su lado, y al darse cuenta de ello, menciona que es una desagradable coincidencia. Bien, coincide en esa opinión. Entonces, alguien levanta la voz sobre los demás, para pedir que todos se presenten y poder conocerse mejor. Comenzando con él mismo se presenta, Yosuke Hirata, y dice algunos otros datos que no son muy relevantes. Viendo su actitud, Ayano Kyoji piensa para sí mismo que él acabará siendo el líder de la clase, por su carisma. La siguiente en presentarse es la chica del bus, Kyoko Kushida. Como ya se había visto antes, ella es muy amable, por lo que probablemente será popular entre los chicos y las chicas, dice para sí mismo una vez más. Mientras se van presentando el resto, la mayoría secundarios sin mucha importancia, Ayano Kyoji piensa cómo debería presentarse, ya que la primera impresión decidirá tu lugar en la clase, y después de pensar en qué debería hacer, le llega su turno, y bueno, podemos decir que al menos lo intenta, pero debido a su falta de energía a la hora de comunicarse, se da cuenta que le ha echado a perder, e incluso se burla de él la chica de al lado. Antes de que el siguiente se presentara, interrumpe gritando un chico con el pelo rojo muy llamativo, llamado Sudo, diciendo que a él no le metan en esas presentaciones de niños. En ese momento aparece la profesora. Yo la voy a llamar Saecha Shibara porque se me hace más fácil que Sabashira, que es básicamente la encargada de la clase D durante los 3 próximos años, y les pasa pues lo típico de una escuela, sus normas, funcionamiento del lugar, sitios a los que pueden ir y residencia donde vivirán mientras estén aquí, ya que hasta que no se gradúen, en 3 años, no podrán salir ni interactuar con el exterior en ningún momento. Seguidamente se explica el sistema de puntos de la escuela, donde podrán comprar lo que sea, y muy importante esas palabras, lo que sea con puntos. Estos puntos se entregarán una vez al mes, y cada punto equivale a un yen. Por cierto, los puntos dados en este mes son de 100.000. Yendo a comprar algunas cosas básicas, se encuentra con la chica de pelo negro, que parece que ha tenido la misma idea que él, aunque ella sigue siendo igual de hostil con los demás. Pero Ayano Kyoji le dice que ya que están al lado, que al menos le diga su nombre, para poder llevarse bien. Y después de un rato haciéndosela difícil, literalmente, al fin se lo dice, Susune Horikita. Y al escuchar el apellido Horikita, se da cuenta que es el mismo que el del presidente del consejo estudiantil, aunque ésta no quiere responder a la pregunta de si es su hermano. Mientras hablan sobre los productos de la tienda, se forma un revuelo afuera del sitio. Sudo, el chico problemático, y 3 randoms de segundo o tercer año, no se especifica, comienzan a gritarse, aunque sin llegar a ver una pelea física. Sudo, cabreado, le da una patada a la basura que hay al lado. Entonces Ayano Kyoji se da cuenta que hay una cámara en el techo, así que decide ponerla bien por si las moscas. Unos días después, en la clase de primer año, ya se han empezado a formar grupos de amigos, y nuestro protagonista, como no, sin un solo amigo. Después de algunas burlas por su soledad por parte de Horikita, decide ir un rato a la cafetería, pero saliendo de la clase es interrumpido por Kushida, y ésta le pide hablar. Como él es el único que parece llevarse bien con Horikita, aunque en este caso solo lo parece, le pide ayuda para acercarse a Horikita, ya que la había rechazado.
y debido a su gran personalidad, o a sus dos grandes personalidades, guiño guiño, decide ayudarla. Entonces, al acabar las clases después de conversar sobre la actitud tan mala de la clase y cómo el instituto no hace absolutamente nada para remediar esto, ahí decide lanzarse y preguntarle si le puede acompañar a la cafetería, y después de inventarse algo para convencerla, esta decide seguirlo. Llegando a la cafetería, llena de gente, y después de conseguir sentarse en una mesa vacía, aparece casualmente Kushida, pero mientras Kushida intenta empezar la conversación, Horikita se levanta para irse, ya que se ha dado cuenta que Kushida trama algo, y a pesar de que sigue insistiendo que fue casualidad, al ver que no puede engañarla, este decide contar lo que planeaban, y Horikita rechaza completamente el poder ser amiga de Kushida y se marcha. Volviendo para los dormitorios, los dos se encuentran con una chica de la clase B, Horami Ichinose, la cual ya es amiga de Kushida y será un personaje muy importante más adelante en la trama. Entonces llega el 1 de mayo, donde se supone que es el día donde se dan los puntos, ya que recordemos que han empezado el 1 de abril. Pero, por alguna extraña razón, a nadie le han llegado los puntos de toda la clase B. Entonces, entre estas quejas, aparece la profesora, lista para dar clase con normalidad, cuando uno de los estudiantes le dice que no le dieron los puntos, pero ella asegura que se han repartido. Aún así, uno insiste que no les dieron ni un solo punto, a lo que ella empieza a mencionar sus faltas, 98 retrasos y ausencias, 391 casos de conversaciones y uso del móvil en clase, lo que significaba que de los 100.000 puntos que se iban a dar este mes, ellos perdieron absolutamente todos, y por eso no les dieron ni un solo punto. Además de eso, como este instituto especial juzga a los estudiantes por sus méritos, significa que ellos no valen absolutamente nada. Comenzando el siguiente capítulo, con un poquito bastante de fanservice en la piscina, ya que como no podía faltar en unas instalaciones gubernamentales, tienen su propia piscina. Otra cosa que no podía faltar es Ayano Kyoshi más solo que el agua, sin nadie a su alrededor. Bueno, la única que se acerca, como no, es Horikita, quien le pregunta si no está preocupado por lo ocurrido con los puntos. Ahí nos entra un flashback de lo sucedido después de anunciar su pérdida de puntos, y es que esta escuela cuenta con un sistema de puntos llamado Sistema S, donde las clases obtienen puntos de clase. Después de este primer mes, la clase A tiene 940, la clase B 650, la C 490 y nuestra clase tiene 0 puntos. Este sistema evalúa a los estudiantes a tiempo real, a través de las múltiples cámaras que hay y por el informe del profesorado, y en función de esto otorga o quita puntos, y cada punto de clase se dan 100 puntos privados. Básicamente tenían 1000 puntos de clase y los perdieron todos. Y aquí se nos revela el funcionamiento de la escuela, y es que si consiguen más puntos de clase que la clase C, subirán a la clase C, y la anterior clase C pasará a ser la D. Lo mismo para el resto de clases, así que básicamente es un Battle Royale entre clases para ver quién sube. Aquí se revela algo muy importante, es que con buenas notas en los exámenes se puede conseguir puntos de clase, aunque solo 100. Otra revelación es que el que no apruebe el examen será expulsado de la escuela definitivamente. Volviendo a la piscina, Ayano Kyoshi menciona que si quiere ganar puntos de clase deberían cambiar los hábitos de los estudiantes que sacan malas notas. Mientras conversan, se da cuenta de algo, y es que el cuerpo de Ayano Kyoshi es extremadamente marcado, por lo que pregunta si hace algún deporte, aunque este responde que no, pero esa respuesta no convence a Horikita. Hirata llama la atención de todos para hablar sobre lo sucedido con los puntos, pero Sudo sigue en sus 13 como un niño rebelde y no quiere hacer caso. Por alguna razón, el presidente del consejo estudiantil está observando la piscina a través de una rejilla, pero no está solo. Arisu Sakayanagi y Katsuragi de la clase A, la cual clase ha conseguido 940 puntos. Entonces, preguntándoles directamente cuánto saben del sistema S, y no dicen nada más porque se corta la cena. Entonces, estando en la clase, Horikita le pregunta si podría acompañarle, algo bastante extraño. Entonces, en la cafetería, ella lo invita a un almuerzo especial, y en cuanto le da un bocado, Horikita le insta que lo escuche ya que ha comido de su comida. Resulta que Hirata ha hecho un grupo de estudio, pero 3 personas con malas notas no han querido entrar: Sudo, Yamuchi e Ike. Por eso ella formará un grupo para ayudarlos, y Ayano Kyoshi, a pesar de no querer participar, como ha comido de su comida trampa, pues es lo que le toca y acepta. Más tarde, al acabar la clase, este le pide a cada uno de ellos que se una a su grupo, y obviamente los 3 lo rechazan. Por eso necesita a alguien que se lleve bien con todo el mundo, y esa no es otra que Kushida. Encuentra su número llamando a la recepción del instituto y la llama, contándole todo sobre el grupo, y ella acepta, pero con una condición: que ella esté en ese grupo. Y bueno, los compañeros tan simpáticos aceptan en cuanto se lo pide Kushida, así que el asunto solucionado. Si no fuera, porque ahora está en contra de ello Horikita, pero Kushida dice que se hará cargo de eso.
En la biblioteca, con el grupo de estudio formado, no sabemos muy bien cómo, Horikita, siempre igual de hostil, hace enfadar a Sudou, llamándole básicamente inútil, y este se va, a lo que le siguen los otros dos inútiles, según ella. Por la noche, Ayano Kyoshi sale de su habitación a comprar un par de cosas, pero al llegar a la máquina escucha de lejos a Horikita y a su hermano, donde éste le pide que deje la escuela, ya que es una deshonra para él tener a su hermano en la clase D, y al verle levantar la mano decide actuar agarrándole el brazo. Pero Horikita le pide que pare y al soltar su brazo, este le suelta un revés acompañado de una patada a la cabeza. Pero él simplemente lo esquiva, y Manabu retrocede hacia atrás, preguntándole si practica algo viendo sus movimientos. Ayano Kyoshi así responde que solamente practica caligrafía y piano. Ahí Manabu revela que había alguien que sacó 50 puntos en todos los exámenes de entrada, y efectivamente es él. Sorprendido de que su hermana hiciera un amigo, se va, aunque ella sigue insistiendo en que no es su amigo. Entonces, pasando al día de la entrega de notas, parece ser que todos en la clase han sacado buenas notas y todos han aprobado. O no todos. Un gran grupo se reúne para darle las gracias a Kushida. Ahí Horikita le pregunta lo que todos nos estamos preguntando en este momento. ¿Qué se supone que ha hecho? Entrando en un flashback 3 días antes del examen, Ayano Kyoshi ve como Sudou se está peleando otra vez con alguien. Esta vez con 3 personas de la clase C, de primer año. En ese momento aparece Ichinose para detenerles, amenazando con llamar a seguridad si no paran, por lo que la clase C decide irse, pero Sudou sigue en sus 13, así que Ayano Kyoshi lo para antes de que siga, y le dice que se una al grupo de estudio, pero este se sigue negando. Entrenando para su club, Horikita observa a Sudou, el cual no está muy atento, y al acabar el entrenamiento le espera fuera para darle sus apuntes y que pueda seguir en el instituto, ya que a pesar de no ser muy bueno en lo académico, es muy bueno en el básquet y en los deportes, y eso Horikita lo sabe. 2 días antes del examen, Ayano Kyoshi y Kushida se reúnen en la cafetería para conseguir, a través de un senpai de tercer año de la clase D, los exámenes de los años pasados para poder estudiar. Pero este pide 30.000 puntos y Ayano Kyoshi solo está dispuesto a dar 10.000. Pero teniendo a Kushida a su lado, el simpático alumno acaba aceptando por 15.000 puntos. Un día antes del examen, Kushida reparte a la clase el examen de los años anteriores, aunque Koenji es el único que no lo acepta. Sí, el mismo pibe que la lió en el autobús al principio del anime. Y volviendo a la actualidad, Ayano Kyoshi dice que Kushida era la mejor opción para dar los exámenes, ya que él no hubiera sido muy bien visto. Pero lo dicho, hay una sola persona que no ha aprobado. ¿Y adivina quién es? Efectivamente, el chico problemático es Sudou, aunque solamente por un punto, ya que tiene 39 y se requerían 40 puntos para aprobar. Entonces, Ayano Kyoshi decide actuar, siguiendo a la profesora hasta la azotea. Ahí aparece la importancia de los puntos, y es que con los puntos, lo dicho antes, se puede comprar lo que sea, y eso incluye puntos para los exámenes. Por eso le pide que se lo venda, pero ella se ríe y le menciona que el precio son 100.000 puntos, y como podemos ver, él solo tiene 62.000 puntos, por lo que no puede pagar. Pero ahí aparece Horikita por primera vez para salvar la situación, y ella paga también por ese punto, por lo que Chashibar acepta y les vende el punto. Por la noche, en la habitación de Ayano Kyoshi montan una fiesta para celebrar que Sudou no ha sido expulsado, pero solo se menciona que ha sido Horikita quien la ha salvado y Ayano Kyoshi prefiere no llevarse el crédito. Al acabar la fiesta, se da cuenta de que Kushida se ha dejado su teléfono, así que va a devolvérselo, pero la ve saliendo fuera de la residencia, así que decide seguirla a estas horas de la noche, y ahí descubre que Kushida tiene 2 grandes personalidades, pero de forma literal, donde insulta a Horikita dando patadas a la valla, todo lo contrario al amable aspecto que tiene normalmente, pero tiene tanta mala suerte que el móvil de Kushida suena una notificación, y es descubierto por esta. Ahí le pregunta si vio lo sucedido, y él intenta hacerse el loco, pero no cuela. Ahí ella la amenaza, diciéndole que si se le ocurre decir algo, le dirá a todos que la agredió, y para eso le pone sus manos en su uniforme, para que queden sus huellas y pueda comprobarlo. Y así es como Ayano Kyoshi se ha metido en un problema más con una loquita como Kushida. Yendo a la escuela, Ayano Kyoshi se encuentra a Horikita y a Kushida en el ascensor. Horikita, igual de hostil desde el capítulo 1, le insta que si se va a subir. Sorprendido de verlas juntas, le pregunta a Horikita, y esta le dice que la estaba esperando en su puerta. Una vez salen del ascensor, Horikita sale disparada hacia afuera, yendo sola a clase. Ahí aparece Ichinose del ascensor, y les saluda preguntándole si son novios, ya que lo parecen, aunque esto responde que no. Y también les pregunta si les dieron los puntos privados este mes. Más adelante, en la clase, Chashibara menciona que debido a un problema con la escuela, se retrasará la entrega de puntos. Caminando por el instituto al acabar las clases, Ayano Kyoshi se reúne con Ichinose, por petición de esta.
Ella le dice que le pedirán salir aquí mismo, ya que ayer recibió una carta de amor en su taquilla, pero no sabe qué hacer y cómo rechazarla sin hacer daño a la persona. Por eso le pida que finja hacer su novio, pero él le dice que será mejor que lo discutan entre las dos. En ese momento aparece la chica de la carta, y al ver la escena pregunta si es su novio, y él responde que solo son compañeros. Entonces le dice Chinose que debe responder con sinceridad a sus sentimientos que tiene por ella. Después de decir esto se va y las deja solas. En el lugar del consejo estudiantil se ve al presidente con un informe, donde pone que ha habido un incidente donde están involucrados 3 personas de la clase C y como no podía ser Sudo. El día siguiente, al llegar a Yonokyoji a clase, escucha a Sudo gritando, que no fue él, como están diciendo. Ahí se entera de que hubo una supuesta pelea donde Sudo agredió a 3 miembros del club de básquet de la clase C, y por eso Kushida pregunta si alguien vio esa pelea, pero nadie responde. Entonces Tachibara menciona que habrá una reunión con la clase C y el consejo estudiantil para decidir la sanción. En el karaoke, la gente de la clase C, bueno, solamente Ryuen, habla sobre aplastar a la clase D, y aquí se revela que el líder, o mejor dicho el dictador de la clase C, es Ryuen. Entonces Ishizaki entra al lugar, diciendo que es probable que alguien los haya visto peleando contra Sudo, y un estudiante que definitivamente no es japonés, empieza a pegarle, básicamente para aparentar que es una víctima y ha sufrido una muy brutal agresión por parte de Sudo. En clase, Hirata pide que todos trabajen juntos para intentar descubrir algo, pero por mucho que buscan no encuentran ni a un testigo. Ahí aparece Ichinose, que se ha enterado de su investigación, entonces le cuentan su problema con la clase C, pero a pesar de no saber nada, dice que su clase puede ayudar. En ese momento Yonokyoji detiene a Kushida de aceptar su ayuda, ya que cree que es un plan para sacar rédito. Aún así Ichinose insiste en que no quieren nada a cambio, y que aún le debe un favor y por eso los ayudará. Su forma de ayudar es básicamente poner un cartel de aviso por si alguien ha visto algo, en vez de ir persona por persona, una idea que no viene de Ichinose, sino de otro miembro de la clase B, Kanzaki. Un secundario que no tendrá importancia hasta mucho más adelante en la trama. También han puesto la página web del instituto, donde alguien ha respondido que Ishizaki no era una persona que podríamos llamar débil en términos de fuerza. Bastante extraño entonces que Sudo le pudiera ganar sin recibir un rasguño en un 3 contra 1. Al darle los puntos a la persona que ayudó con la información, a Yonokyoji ve algo muy extraño, y es que Ichinose posee 2,6 millones de puntos, algo muy extraño para el poco tiempo que llevan en la escuela y que lo tenga una sola persona. Volviendo a su cuarto se encuentra con los 3 inútiles y con Kushida en su habitación. En ese momento llama a la puerta a Horikita, empieza a hablar sobre el testigo, pero al ver los zapatos en el suelo dice que se va. Pero en ese momento aparece Kushida y le insta a que compartan la información. Esta dice que hubo un testigo en la cena, y además es de su clase. Básicamente es Sakura, la chica de pelo rojo y con gafas. En ese momento nos muestran a esta chica en su cuarto a oscuras y se ve que la están llamando. Ahí nos meten un flashback de ella viendo la pelea a lo lejos. Quien la está llamando no es otra que Kushida, pero ella ignora la llamada. Ahí Horikita menciona que cuando Kushida preguntó sobre alguien había visto algo, Sakura estaba muy nerviosa y por eso dedució que ella había estado en la cena. Más tarde, en la noche, Kushida va a su cuarto y dan un paseo por el sitio donde hablan sobre el porqué el hecho de que Sudo sea alguien problemático de por sí le quita mucha credibilidad a todo lo que diga y por eso va a estar en problemas el día de la reunión. El día siguiente, cuando Sakura sale de clase, esta es interrumpida por Kushida, pidiéndole hablar sobre Sudo, pero ella lo rechaza inmediatamente. Aún así Kushida insiste y después de un forcejeo se cae al suelo y su cámara se rompe, y después de eso sale corriendo. Mientras tanto, Yonokyoji habla para sí mismo sobre lo que es el espacio personal, en relación a cómo interactúa con Sakura, ya que ella ha rechazado todo lo relacionado con el asunto. Básicamente ha apartado la mirada del problema con Sudo. Como la cámara de Sakura se había roto al caerse, ellos 3 quedan para ir a arreglarla, y así aprovechan y pueden averiguar qué ha visto de Sudo. En la tienda en cuestión, uno de los empleados, el que los atiende, actúa de forma extraña. Por eso Yonokyoji decide actuar, ya que se da cuenta de que algo está mal, por eso da sus datos personales, y por alguna razón extraña el empleado intenta poner pegas, pero Yonokyoji simplemente responde que él la tomará y se la dará a Sakura, por lo que no puede decir nada, dándole el formulario con sus datos rellenados. Después de hablar un rato, en una de las cafeterías del lugar, mientras Kushida se ha ido al baño, Sakura le pregunta sobre qué debería hacer, pero él solamente se limita a decir que ella haga lo que crea que es correcto. En ese momento Sakura revela que es muy sensible a la mirada de la gente, y es capaz de ver sus intenciones, y en el caso de la Yonokyoji no da miedo, como la del hombre que los ha atendido en la tienda, y en Kushida no confía porque nota algo extraño en su mirada, básicamente su doble cara. Al volver, Kushida le susurra si puede ir a su cuarto por la noche, y este acepta.
Más tarde, en la habitación Kushida, enseña unas fotos de una chica muy parecida a Sakura, tanto que es ella, pero sin gafas. También menciona que sus gafas son falsas, ya que no tiene reflejo en las reales y que se había dado cuenta en el momento en el que la había visto. Básicamente ella quiere ocultar su identidad, por si alguien la ve en internet y la reconoce en la vida real. En ese momento, esta le envía un mensaje a Kushida, diciendo que ayudará con Sudo, pero Kushida le pregunta de golpe si él no tiene algo que ocultar, y bueno, no nos dicen qué es porque la cena se corta. Entonces, en el consejo estudiantil, esperan a que lleguen los implicados, donde están el presidente y su secretaria. Una vez todos reunidos en la sala, podemos ver a los alumnos de la clase C muy heridos. También se nos dice el nombre de la secretaria, que se llama Tachibana. En la reunión asisten 3 miembros de cada clase y su respectivo profesor. Lo curioso es que el presidente está, ya que normalmente no suele asistir cuando no es algo muy importante. Ayano Kyoshi se da cuenta que debido a esto Horikita no podrá sacar su potencial, así que empieza a pensar qué debería hacer. En ese momento Tachibana empieza a relatar los hechos de cada bando. Ambas versiones son contradictorias la una con la otra, pero lo único claro es que Sudo agredió a ellos 3 viendo sus heridas. En ese momento, Sudo salta, y viendo que solo empeorará las cosas, Ayano Kyoshi intenta llamar a Horikita, pero esta sigue bloqueada. Por lo que según las heridas, el único lado violento fue Sudo, así que será sancionado. Así que Ayano Kyoshi empieza a hacerle cosquillas a Horikita en un lado para que reaccione, ya que un fuerte estímulo físico puede hacer que una persona vuelva en sí. Y bueno, después de algunos ruidos, vamos a decir extraños por parte de Horikita, esta se calma y empieza a hablar interrogando a la clase C. Ahí comienza la lluvia de preguntas que acaba destapando que es ilógico que en un 3 contra 1 acaben con esas heridas. Horikita sigue haciéndole retroceder, ya que su historia empieza a perder sentido por todos lados. Y llegamos al punto clave. Sakura, quien vio todo esto, empieza a testificar. Pero en ese momento el profesor de la clase C empieza a preguntar para quitarle valor a su testimonio, básicamente haciéndolo pasar como un testimonio falso y obligado. Ahí comienza entre Horikita y el profesor de la clase C a intentar tumbar el argumento del otro, pero en ese momento Sakura menciona que tiene pruebas y enseña fotos que se tomó ese día, donde se puede ver cómo la clase C es la que inicia la pelea. Al ver eso, su profesor intenta proponer un trato, 2 semanas de sanción para Sudo y 1 semana para los de la clase C, pero Horikita, en vez de aceptar el trato, empieza a relatar la actitud de Sudo en general, bastante mala. No obstante, dice que no por este incidente, ya que este incidente no ha sido algo desafortunado, sino algo intencionado y provocado por la clase C. Por eso, Sudo es inocente y es la víctima del asunto, por lo que no merece ninguna sanción. Al ver esto, el presidente dice que dará su resolución mañana a las 4 de la tarde. En el pasillo, Sakura se lamenta de no haber actuado antes, pero Ayano Kyoshi la reconforta. En ese instante sale Manabu junto a Tachibana. Hablando sobre lo sucedido en la sala, de golpe, el presidente le hace un cabedón a Ayano Kyoshi, que para el que no sepa, es una forma de declararse, aunque en este caso no es de amor, y le insta a probar lo que ha dicho en esa sala es cierto por parte de su clase antes de que dé su resolución final mañana a las 4 de la tarde. Por la noche, Sakura, mirando su buzón, encuentra una gran cantidad de cartas, y al leer una de ellas se desploma, ya que un stalker la estaba haciendo fotos por el centro comercial. Más tarde, Horikita y Ayano Kyoshi están investigando el sitio de la pelea, pensando en un plan, y este se da cuenta de que no hay cámaras en el lugar, y a Horikita se le ocurre un plan. En la clase, Ayano Kyoshi encuentra a Sakura y se da cuenta de que está muy tensa, así que le insta a que si necesita algo que se lo diga. En ese momento ella le iba a decir algo, pero al ver un mensaje de Kushida, este le dice que la escuchará más tarde. Los 3 implicados de la clase C van al anexo en petición de Kushida, pero al llegar ahí se encuentran a Ayano Kyoshi y a Horikita, y esta los amenaza mirando hacia una cámara que hay ahí. Ahí se dan cuenta de que tienen las pruebas para ganar el juicio. En ese momento se dan cuenta de que ellos estaban acabados y podrían ser expulsados como había mencionado el presidente. Por eso Horikita menciona que si retiran la queja, todos acabarían sin daños para ambos bandos y así resolver el conflicto con Sudo. Volviendo con Sakura, se va caminando por el centro comercial cuando se da cuenta de que alguien la está observando y siguiendo. Pero antes se nos revela de dónde salieron las cámaras, ya que antes no estaban. Y es que las compraron gracias a Ichinose, para poder tenderles una trampa. En ese momento, mientras habla con Ichinose, Sakura llama a Ayano Kyoshi, pero justo se corta cuando recibe la llamada. Ahí se ve que el stalker que la estaba persiguiendo no era otro que el lunático del sitio de electrónicos, el cual había reconocido a Sakura en sus fotos en internet, y era el que le enviaba las cartas. En ese momento comienza a asaltarla, pero Ayano Kyoshi saca una foto, llegando justo a tiempo. Seguidamente llega la policía detrás de él para arrestar al personaje. Como tenía su número, pudo localizarla y llegar a tiempo donde estaba. Horikita va a la azotea, ya que Chashibara se lo pide.
Ahí le pregunta cómo lo hizo para que retiraran la queja a los 3 miembros de la clase C, pero ella no quiere contestar. Al ver que no hay respuesta, cambia la pregunta. ¿Quién fue el que pensó en esa idea? Pero antes de que conteste, esta le dice que si realmente quiere llegar a la clase A, intente comprender tanto como pueda a Yano Kyoji, ya que él no está mostrando todo lo que puede hacer. Aquí también se menciona que la clase D es la clase con más elementos defectuosos, y desde su punto de vista, Ayano Kyoji es el más defectuoso de todos ellos. Ayano Kyoji se cruza con Manabu y Tachibana en un pasillo de la escuela, y este le pregunta si será su forma de decir que Sakura no mentía, haciendo que retiraran su queja, pero este le dice que todo fue idea de su hermana, y sorprendentemente él le pide que se una al consejo estudiantil, y para sorpresa de nadie, Ayano Kyoji rechaza la oferta, diciendo que no le gusta esforzarse más. Después de escuchar su respuesta, Manabu se retira diciéndole que no decepciona sus expectativas. Ahí más adelante del pasillo estaba parada Horikita. Afuera del recinto vemos a 7 personas de la clase C. Ryuen les pregunta por qué retiraron sin su permiso la queja, y también les pregunta quién fue el que los engañó de esa forma. Volviendo a los dormitorios, Horikita y Ayano Kyoji, esta le pregunta si él la manipuló, pero él no responde y dice que lo piensa demasiado. Mientras él se dispone a cruzar la carretera, ella lo agarra del brazo, diciéndole que todavía no había acabado. Ahí le pregunta que quién es realmente. En ese momento podemos verle a él de pequeño, con una bata blanca, y a muchos más niños en una sala completamente blanca, donde uno que estaba a su lado se desploma, y él simplemente lo mira sin ninguna clase de sentimientos, a diferencia de los otros niños. Se queda callado un momento, y cuando se gira dice: te ayudaré a llegar a la clase A, pero no te metas en mi vida personal. Viendo una obra teatral, Ayano Kyoji junto a Chashibara, esta le menciona que un hombre ha llamado a la escuela, pidiendo su expulsión, y este dice no saber quién podría ser esta persona, pero que igualmente no pueden expulsar a alguien sin razón aparente. Pero Chashibara amenaza, ya que si ella considera a Ayano Kyoji un problema, será un problema, pero si intenta llegar a la clase A de forma seria, ella lo cubrirá de todos sus problemas. Pero a él no le parece un buen trato, ya que perdería parte de su libertad y si levanta. Entonces Chashibara menciona que si se va, será expulsado si no toma su oferta, por lo que él se va, diciendo que podría lamentar el intentar manipularle para que haga lo que ella quiera. Subiendo por unas escaleras, llega a la cubierta, y sí, ahora mismo están en un crucero, y no uno pequeño. Navegando en este crucero de lujo, en el mar Pacífico, se encuentra en camino a un examen especial, que se realizará en una isla deshabilitada. Tumbado en su camarote, Ayano Kyoji recibe una visita de Hirata. Este le invita a salir, pero él lo rechaza. Ahí menciona que él necesita su ayuda, para poder hablar con Horikita. En ese momento lo empiezan a llamar y este se va. Aparece durante unos segundos Koenji, haciendo el Koenji, básicamente semidesnudo por el barco y lleno de agua, mientras un pobre empleado le sigue diciéndole que por favor que se seque y se vista. Por la tarde, en una barra de bar, se reúne Ayano Kyoji y Horikita, y mientras hablan sobre este viaje, aparece Ryuen, junto al pibe que definitivamente no es japonés, llamado Albert. Este se sienta al lado de Horikita, y empieza a hablar sobre la trampa que les pusieron con las cámaras a los de su clase. Y después de estar un rato provocándola, este se levanta, pero aparece otro miembro de la clase C, gritando su nombre. Ella es Ibuki, quien dice que está harta de su forma de actuar, pero este la sigue provocando, y ella le suelta un puñetazo, pero es detenida por Albert. Este la inmoviliza y la lanza contra una valla. Viendo esto, Ayano Kyoji se acerca a ella para ver si estaba bien, pero ella rechaza su ayuda y se va. A la mañana siguiente, una voz anuncia que están a punto de llegar a la isla deshabilitada, la cual se puede ver desde la cubierta. Estando en la cubierta, Ayano Kyoji se encuentra con Kushida, quien se extraña de que no esté con Horikita. Reuniendo a las 4 clases, les explican las normas de conducta de la isla, usando unas pulseras para identificarse. Ahí Mashima, el profesor de la clase A, toma un megáfono, explica lo que harán en la isla deshabilitada. Básicamente estarán durante una semana donde deberán vivir por ellos mismos dependiendo de sus propias decisiones como un grupo de clase. Llegando a la isla, la escuela les da algunas cosas útiles, pero todos en la clase piensan que no son suficientes para sobrevivir una semana entera en una isla. Más tarde, Ryuen y Katsuragi se puede ver cómo se reúnen en secreto para realizar lo que parece un pacto. Volviendo a la clase D, esta comienza a discutir qué hacer. Resulta que les dieron 300 puntos de clase, los cuales pueden utilizar para comprar cosas, pero los que no gasten se añadirán a sus puntos de clase al final de la prueba, una oportunidad para ganar muchos puntos de clase. También hay una lista de cosas que si se pasan perderán puntos de clase, como que algún miembro tenga alguna enfermedad o acabe con una lesión grave, pero también pueden ganar puntos, que es básicamente a base de asegurar ciertas zonas. También se menciona
que la pulsera no se puede quitar sin una razón, y esta tiene un sensor y un GPS integrado en ella, probablemente por si necesitan ayuda. Discutiendo sobre si se debería o no gastar esos puntos de clase, y antes de que vaya más, Hirata calma las cosas ya que la gente se está comenzando a alterar. Adentrándose en el bosque en busca de un lugar para acampar, se dividen en grupos para encontrar algún sitio donde poder vivir la semana entera. Ayano Kyoji, Sakura y el mitad mono mitad hombre Koenji forman un grupo, aunque este último sale disparado saltando de árbol en árbol, dejando a estos dos atrás. Siguiendo a Koenji encuentran una cueva, un posible lugar donde sacar puntos. Ahí se nos mete un flashback de Sashibara comentando que al asegurar una zona solo lo puede hacer el líder, el cual no puede ser cambiado sin una buena razón. Si se consigue adivinar quién es el líder de las otras clases, van a ganar 50 puntos de clase por cada líder que adivinen, aunque si fallan perderán 50 puntos. Volviendo a la situación actual, Ayano Kyoji cubre a Sakura, ya que ve salir a Katsuragi de la cueva con una tarjeta, y él mismo dice que es el líder, algo bastante sospechoso. Un momento después, dándose cuenta de que podría haber sido escuchado, comienza a acercarse a donde están ellos dos, y mira entre los arbustos, sin encontrarlos por suerte. Al volver al lugar, parece ser que otro grupo ha encontrado un buen sitio donde quedarse al lado de un río. Decidiendo quién es el líder, todos están de acuerdo con que sea Horikita, y por si alguien los estaba mirando, se apilan para que no se pueda ver quién es el líder y el que pasa, porque recordemos que para asegurar una zona, el líder tiene que pasar la tarjeta. Por la tarde, mientras Yamauchi, Sakura y Ayano Kyoji están recogiendo madera, se encuentran a Ibuki, con una bolsa golpeada y con las manos llenas de tierra, lo que hace desconfiar muy fuerte a Ayano Kyoji, y le dicen que vengan con ellos al campamento, y ésta decide seguirlos. De vuelta en el campamento, Ike demuestra que es extremadamente bueno para las tareas en la isla, incluso sabiendo si las frutas y comida silvestre son comestibles. Hirata menciona que deberían conservar al menos 120 puntos para el final de la prueba, ya que dependiendo de si encuentran comida o no, podrían ahorrarse más puntos. Esa estrategia, por cierto, ha sido dicha por Horikita. Por la noche, se revela una noticia muy mala para la clase. Y es que Koenji dijo que se sentía mal y que volvería al barco. Así que por la norma de que si alguien está enfermo o herido perderán puntos, pierden 30 puntos. Y bueno, realmente muy mal no estaba Koenji, ya que él mismo ha ido nadando desde la orilla al barco él solo. Vemos un flashback de Ayano Kyoji de pequeño, otra vez en una sala blanca llena de niños, además de adultos observando a través de un cristal. Como curiosidad, en uno de los exámenes que se ven, estos están haciendo derivadas, un temario que se da a los 17 años, y estos niños apenas tendrán 6 o 7 años. Un hombre, que no se le ve el rostro, se para frente a él, y le dice que tener poder y no utilizarlo es el comportamiento de un tonto. Ahí se acaba el flashback. Por la mañana, Ayano Kyoji y Horikita van a donde están instalados la clase B. Estos estaban al lado de una catarata y un río, como ellos, y parece ser que al igual de ellos, un miembro rezagado de la clase C estaba con su grupo. Observando la cueva donde estaba la base de la clase A, estos se presentan delante de ellos, y Horikita intenta entrar, pero en ese momento sale Katsuragi, el cual la amenaza para que se vaya del lugar, así que sin más remedio se van. Yendo a la clase C, se encuentran con que ellos habían gastado todos sus puntos de clase, y estaban casi de vacaciones, así que viendo que no sacarían nada, vuelven a la base. Por la noche del tercer día, podemos ver cómo alguien de noche coge la mochila de Ibuki y la registra, encontrando algo muy interesante dentro de ella. En el cuarto día, todos los miembros de la clase C se retiran al barco, como lo hizo Koenji. Yendo a comprobar eso, se encuentran con Ichinose y mientras conversan, esta revela que la clase A está dividida ahora mismo en dos bandos, el de Katsuragi y el de Sakayanagi. El quinto día por la mañana ocurre un conflicto muy grave entre los chicos y las chicas, ya que alguien había robado la ropa interior de Karizawa, y esta acusa a alguien de los chicos de haberlo hecho, haciendo una fila para registrar sus pertenencias para encontrar al ladrón y que mira su bolsa y encuentra la ropa anterior, aunque él no la robó, ya que no tendría sentido que fuera tan descuidado de dejarla en su bolsa. Por eso Ayano Kyoji la toma y se la guarda en su bolsillo. Al acabar de buscar en las pertenencias no la encuentran, pero una de las chicas propone que le miren en los bolsillos, y al hacerlo Hirata nota la ropa interior en el bolsillo de Ayano Kyoji, pero este no dice nada. Por la tarde, este le pregunta a Hirata por qué no lo hizo, y básicamente porque sabe que él no la robaría. Entonces Ayano Kyoji se la da a Hirata. A cambio de esconder que él la tenía, Hirata le pide que busque al verdadero culpable. Siguiendo en el quinto día, siguen los conflictos y deciden separar las tiendas de acampar de los chicos y de las chicas. Más tarde Ayano Kyoji va al lugar donde encontraron a Ibuki y comienza a desenterrar algo que había escondido ahí. Por la tarde Ayano Kyoji menciona, hablando con Horikita, que ésta ha estado enferma desde que empezó la prueba, pero la ha estado ocultando.
y aunque ella intenta negarlo, él demuestra que tiene fiebre tocando su cabeza. En el sexto día, mientras estaban pescando para comer algo, Ayano Kyoshi le pide a Horikita que le enseñe la tarjeta, para asegurarse, y unos instantes después, Yamauchi aparece por detrás y le pone barro en la cabeza a Horikita, lo que resulta en que este le agarre del brazo y le haga una llave tirándolo encima de Ayano Kyoshi, y por poco partiéndole la cabeza. Viendo que está llena de barro, decide ir a ducharse. Entonces, más tarde, esta se acerca a Ayano Kyoshi, que estaba en la hoguera, y le pide que venga a hablar. En el bosque, este le revela que le han robado la tarjeta en un descuido mientras estaba duchando. Mientras se lamenta en un árbol, Horikita ve salir humo del bosque. Al llegar al lugar, ve a una sorprendida Ibuki observando cómo se quema lo que parece un libro, el cual es el que contiene toda la información de lo que pueden comprar con puntos. Ahí las peleas y las acusaciones aumentan entre los miembros de la clase, y comienza a llover en la isla. En ese momento se dan cuenta de que Ibuki había desaparecido en medio del pánico. En otro flashback de Ayano Kyoshi de pequeño, en esa extraña sala blanca, podemos ver cómo todos los niños en ella comienzan a desaparecer, uno por uno, hasta que solo queda él sentado en su pupitre. Volviendo con Horikita, esta corre bajo la lluvia, siguiendo a Ibuki. Ella está segura de que Ibuki había sido la culpable de todo, y le insta que le devuelva la tarjeta, dejando la mochila en el suelo. Pero cuando Horikita se dispone a cogerla, Ibuki le suelta una patada. Ahí comienza el duelo. Debido a que Horikita está enferma, esta está muy débil, pero aguanta sus ataques a duras penas. Mientras está en el suelo, Ibuki revela que ella robó la tarjeta. El duelo continúa, y Horikita consigue un golpe limpio en el estómago de Ibuki y la tumba. Ahí menciona que ella estaba segura de que Horikita estaba involucrada en el incendio de antes, pero esta no la entiende, y se le pasa por la cabeza la imagen de Ayano Kyoshi, lo cual la despista, e Ibuki le ha noqueado una patada aprovechando su despiste. Después de acabar el duelo, se reúne con alguien enseñándole la tarjeta de clase. Después de acabar la pelea, Ibuki saca un walkie-talkie de su mochila y habla con alguien. Esa persona no es otra que Katsuragi de la clase A, que estaba en la cueva. Horikita se despierta con Ayano Kyoshi al lado, y este le cuenta lo sucedido, y que falló. Ayano Kyoshi, viendo su estado, la convence para que se retire. Más tarde, en el campamento, Ayano Kyoshi le cuenta todo a Hirata. Hirata asume que están acabados, ya que tienen el nombre de su líder y aparte Horikita se ha retirado, por lo que perderán 30 puntos de clase. El último día, cada profesor entrega una lista para que pongan el nombre de los líderes enemigos, si creen saber de cada clase. Entonces llega el aclamado momento. Mashima comienza a decir el orden de los puntos de clase, pero justo cuando las tres clases estaban a punto de recibir cómo habían acabado, aparece Ryoen de entre los arbustos, quien resulta que se había quedado escondido, él solo durante el resto de días. Ahí se nos mete un flashback de que hicieron un contrato con la clase A, y cómo planeó mandar a Ibuki y a Kaneda a espiar a las otras dos clases. En el sexto día, parece ser que alguien de la clase A traicionó a Katsuragi, ya que era de la facción de Sakayanagi, y le reveló quién era el líder de la clase A. Volviendo al presente, Mashima empieza a decir los resultados, y mucho ojo al resultado. Comenzando en el último lugar tenemos a la clase C, con 0 puntos. En tercer lugar a la clase A, con 120 puntos. En segundo lugar a la clase B, con 140 puntos. Y por último, en el primer lugar por delante de todos, la clase D, con la increíble cantidad de 225 puntos. Y ahí comienza a reinar la duda entre la clase C y A, por este resultado tan absurdo. De vuelta en el barco, Koenchi les da la bienvenida con su risa llamativa, pero este sigue insistiendo con que estaba enfermo y por eso se fue, aunque nadie de la clase se lo cree. Ahí podemos ver a Sakayanagi hablando sobre su estrategia, para quitarle influencia al bando de Katsuragi con esta derrota, y cómo habían usado al pibe del cabello dorado, también conocido como Hashimoto, para delatar al líder de clase. En la habitación, mientras Ryoen es afeitado por Albert, ya que se había tirado 3 días en la isla él solo, aparece Ibuki disculpándose por su error, pero este le responde que ya sabe por qué han acabado con 0 puntos. Entonces, en la cubierta, Ayano Kyoshi le dice a Horikita que ella en realidad no era la líder, y le enseña una tarjeta de líder, con su nombre. Extrañada, le pregunta, y él le dice que el día antes de acabar la prueba, cambió el líder, y fue posible porque había una razón de peso, como era el hecho de que su líder se había retirado por una enfermedad. Ahí también menciona que él sabía que Ibuki era una espía desde el primer momento, ya que desenterró su cámara y la roció con agua para que se rompiera, y así Ibuki estaba obligada a robar la tarjeta por sí misma. Esperó a que su enfermedad empeoraba y luego aprovechó a Yamauchi para hacer que se llenara de barro, e Ibuki le robara la tarjeta en una oportunidad mientras estaba duchando. Más tarde, él mismo prendió fuego al libro, dándole una oportunidad de escapar a Ibuki en el caos. También, al observar a Katsuragi hacer una trampa tan obvia, supo que el líder de la clase A era el que estaba con él asegurando la zona. Y en cuanto a la clase C, él sabía que Ryoen seguía en la isla, ya que vio un walkie-talkie en su mesa, y luego vio otro en la mochila de Ibuki, por lo cual Ryoen era el líder de la clase C.
Y a la clase B, como tenían una tregua, decidieron buscar al líder. Mientras ella le pregunta el por qué ahora quiere llegar a la clase A, llega a toda su clase para felicitar a Horikita. Esa se extraña, ya que según el relato que le dio Ayano Kyoji a Hirata, fue Horikita quien descubrió a los líderes rivales. Mientras Ayano Kyoji se aleja, recibe un mensaje de Chashibara para reunirse. Una vez ahí, esta le dice que la persona que quiere que lo expulsen dijo esto: algún día, Kiyotaka elegirá la expulsión por su propia voluntad. Y después de decir eso, se va. Saliendo del lugar, se encuentra con Horikita, quien la estaba buscando, ya que le había dado el mérito de todo para que tuviera más facilidad para hacer compañeros, ya que esa es su debilidad. Pero mientras ésta le agradece, Ayano Kyoji no la escucha, sino que dice para sí mismo: Horikita, yo realmente nunca te considero una compañera. Ni a ti, ni a Kushida, ni a Hirata. Para él, todos los humanos son solo herramientas. No importa el método que se tenga que usar, o lo que haya que sacrificar. Mientras él gane, al final, nada más importa. Comenzando con la segunda temporada, seguimos en el barco de vuelta al instituto. En la cubierta, Ayano Kyoji se encuentra con Hirata, que le dice de ir a comer junto a su grupo, pero él se niega. Entonces Hirata le pregunta si aceptaría si solo fueran ellos dos, pero él sigue rechazando la oferta. En ese momento, a través de los altavoces del barco, se anuncia que en breve comenzará un examen especial. La información ha sido enviada a sus teléfonos. En el correo dice que tienen que acudir a una determinada sala a una determinada hora. En el caso de Ayano Kyoji es la habitación 504 a las 6 de la tarde. Entrando a la sala, se encuentra con Yukimura y el profesor. Además, Mashima, el profesor de la clase A, también está sentado, pero parece que falta alguien más. Ese alguien no es otro que Karizawa. Una vez todos están, les presenta las reglas del juego, y no os voy a engañar, ni yo a día de hoy las entiendo bien, así que disculpad si os quedan dudas. Básicamente los separan en 8 grupos según el planeta del sistema solar. Cada grupo está formado por las 4 clases, pero en diferente proporción. 3 en la clase A y B, 4 en la clase C y D. A ellos les ha tocado el planeta Marte. La prueba durará 3 días, y a las 8 de la mañana les mandarán un mensaje a cada uno para decirles si son el VIP o no. Cada grupo hará 2 debates al día e intentarán mediante estas horas encontrar al VIP del grupo. En la última reunión, cada uno enviará una respuesta, menos el VIP. Y bueno, aquí empiezo a explicar situaciones posibles, pero básicamente la mejor es que todos menos el VIP y los de su clase manden al final de la prueba el nombre del VIP, y así todos se llevarán medio millón de puntos. Otra opción es que uno les traicione y lo mande antes de tiempo, entonces este se llevará 50 puntos de clase para su clase. La mañana siguiente, esperando con Horikita que les lleve el mensaje, finalmente el móvil manda una alerta, y al ver que los dos son iguales, Horikita dice que ninguno de los dos es el VIP. Mientras conversan, aparece Ryon junto a Albert e Ibuki. Este le pregunta directamente que qué hizo Horikita para sacar el resultado en el examen, ya que según el informe de Ibuki no había indicios de que hubiera hecho nada, y además esa no era su tipo de estrategia. Así que declara que encontrará al que mueve los hilos entre las sombras. En su primera reunión nadie quiere hablar, hasta que empieza a hablar Ichinose, quien pide que todos se presenten, aunque los miembros de la clase A no están de acuerdo, pero Ichinose consigue convencerlos y empieza a presidir la sesión. Esta propone que de las opciones dichas antes, la primera opción sería la mejor y la más rentable, pero aún así la clase A dice que simplemente permanecerá en silencio y no colaborará, y estos siguen discutiendo sobre qué hacer, sin llegar a ningún acuerdo en toda la reunión. Saliendo de la reunión, Ayano Kyoji ve a Karizawa siendo interrogada por 3 de la clase C sobre un problema que tuvo con otra chica de la clase C. Estas le intentan hacer una foto, pero ella le da un golpe y tira el móvil. Pero aún así, ellas insisten en hacerle una foto. En ese momento llegan los miembros de la clase A y las otras se retiran para no causar más escándalo. En la reunión de la noche, todos están en silencio y no avanzan nada ya que todos están bloqueados. En la noche, en la habitación de Karizawa, esta empieza a llorar debajo de la ducha, recordando en su pasado cómo sufrió un bullying muy extremo. Esta información no se menciona en el anime, pero se puede ver en su novela ligera al volumen 14, el monólogo de Kei Karizawa. Lo menciono porque más adelante será muy importante este hecho, así que recordadlo. En la mañana del día 2, Hirata se reúne con Yukimura y Ayano Kyoji para compartir información. También intenta que Koenji se una, pero bueno, digamos que está entrenando. Ahí Hirata revela que alguien de su clase le ha dicho que es el VIP, y esa no es otra que Kushida. Ahí Koenji va hacia ellos, y dice que esperar 2 días es un fastidio, y acto seguido los 3 reciben una notificación, y es que el grupo de Koenji había completado el examen, básicamente que en 2 reuniones atrapó al VIP, y después de decir eso se va, como él dice, a sudar un poco. Mientras Ayano Kyoji y Horikita discuten y hablan sobre sus grupos, aparece como no Ryon junto a Albert. Ahí él dice que haya empezado a descubrir quién es el VIP, ya que él ha entendido las reglas del juego. Seguidamente le hace una propuesta de unir clases contra la clase A, pero ella se niega por lo que Ryon se marcha. En la habitación de Karizawa,
Esta sigue pensando en su vida de más pequeña y que no ha cambiado nada. También dice que se considera a ella misma como un parásito más. Mientras Ayano Kyoji camina por un pasillo del barco, este ve a Hirata y a Karuizawa discutiendo. Están hablando sobre lo que pasó el otro día con las chicas de la clase F, pero Hirata prefería que se reconcilien antes de utilizar la violencia. Ante esa respuesta, ella lo llama mentiroso, ya que lo dijo que le protegería, y seguidamente dice que ellos en realidad no son novios de verdad, y no va a tratarla diferente que a los demás. Enfadada porque Hirata no accede a usar la violencia, se va corriendo y gritando. Ahí aparece Ayano Kyoji, y le dice que lo ha escuchado todo, y le pregunta si no tiene un cargo de conciencia por esa actitud, y pensando en todas las acciones que ha hecho ella, dice que seguramente estaba saliendo para protegerla a ella, y efectivamente ha dado en el clavo. Hirata al escuchar le pregunta cómo lo ha hecho, pero este le dice que Horikita le dio una pista, aunque Hirata no se lo cree. En la reunión de la mañana, nada cambia. Bueno, Karuizawa ahora se ha enganchado a uno de la clase A, Matsushida. Saliendo de la sala, ella es seguida por las 3 de la clase F, por lo que Yukimura y Ayano Kyoji deciden seguirlas para ver qué intentaban hacer. Ahí pueden ver cómo las 3 empiezan a acorralar a Karuizawa y empiezan a acosarla. Viendo esto, Yukimura quiere salir a actuar, pero Ayano Kyoji lo detiene, y estos solo se limitan a observar. Cuando lleva un rato, Yukimura no aguanta más y sale gritándolas que qué se supone que estaban haciendo, y estas salen corriendo diciendo que solamente estaban hablando mientras la amenazan. Cuando los dos se acercan, ella solo les grita y les dice que se vayan. Ayano Kyoji se da cuenta de algo sobre esa chica. En el tercer día, otro grupo más ha acabado la prueba, y él cree que ha sido la clase F quien la ha encontrado. Viendo que Ryuen tiene una estrategia para encontrar a los VIPs, decide aprovechar y aumentar sus peones. En ese momento le manda un mensaje a Manabe, la chica de la clase C. En lo que parece la parte baja del barco, Karuizawa camina sola hasta llegar a un pasillo sin salida, y dice que Hirata la ha llamado aquí, algo bastante extraño. Al escuchar unos pasos, pensando que es Hirata, se gira y se encuentra a 4 chicas de la clase C, y estas comienzan a acosarla, y Manabe menciona que ella ya había sufrido bullying anteriormente por cómo se comporta. Al escuchar esto, ella empieza a temblar, recordando su vida pasada, y Manabe empieza a golpearla, dándole bofetadas para que la chica de la cual ella había empujado la siguiera y se vengara, ya que todo esto había sido porque supuestamente ella se había chocado con la chica de las gafas. Mientras a lo lejos Ayano Kyoji ve esto, y como esa chica que al principio dudaba en pegarle a Karuizawa, ahora estaba pegándola como una psicópata, él menciona que la crueldad de los humanos surge según las situaciones y la condición. También dice que él es el que ha planeado este escenario, una sorpresa bastante grande. Una vez que se han ido, después de destrozarla, no de forma literal, pero sí mentalmente, llega Ayano Kyoji, y esta le pregunta si había visto lo de antes. Mientras apunta su móvil, ahí él le dice que no llame a Hirata, ya que él ya sabe que su reacción es falsa, y que solían acosarla. Ahí ella le suelta una bofetada, pero él la detiene con la mano, y acto seguido la empuja contra la pared, relatando el cómo ocultaba su pasado mientras hacía de parásito. Viendo eso, ella le pregunta si solo quiere acostarse con ella, a lo que él le responde que supone que no estaría mal, y le suelta el brazo cayendo al suelo. Entonces él le dice que se abra de piernas, mirándola fijamente, sin mostrar ninguna clase de emoción al respecto. Y ella, mientras lo empieza a hacer, le pregunta si sabe lo que hace una persona cuando se enfrenta a una realidad a lo que no tiene nada que hacer. Y ella responde que no se resiste y lo acepta y punto. En ese momento él se acerca a ella, y le pregunta que cuál es el verdadero dolor con el que carga, haciendo énfasis en que está demasiado asustada, incluso ofrece su cuerpo sin ningún tipo de resistencia, por lo que él sabe que esconde algo más. Y efectivamente, debajo de su camiseta en su estómago hay una marca de herida que probablemente ha sido debido al bullying en el pasado. Después de comprobar eso, se levanta y le dice que le promete que la protegerá, mucho mejor que Hirata o Machida, el pibe de la clase A de su grupo, enseñándole un vídeo donde se ve a Manabe y a las otras chicas maltratándola. Básicamente, si le vuelven a decir algo o le intentan hacer algo, él dará el vídeo a la escuela y esas 3 estarán expulsadas. Él le dice que si se convierte en su peón, él la ayudará cuando lo necesite. Y así, Ayano Kyoji ha conseguido una nueva herramienta. El primer uso para ella será superar esta prueba, ya que ella es... Más tarde podemos ver a Ayano Kyoji llamar a Chashibara para pedir comprar una cosa con puntos, pero no se nos dice el que es. Por la noche del cuarto día, Ayano Kyoji se encuentra con Ichinose, durmiendo en el sofá, y este se sienta. Pero en ese momento empieza a sonar una alarma del móvil de Ichinose, y esta se levanta, diciéndole que se siente en el sofá para hablar un rato antes del debate. Ahí le pregunta si él quiere ascender a la clase A, y obviamente responde que sí, pero de todas las clases solo una considera graduarse. Pero ahí se nos menciona que en realidad existe un método excepcional para conseguirlo, y es básicamente pagando la cifra de 20 millones de puntos para ascender a la clase A, pero a día de hoy nadie lo ha conseguido.
Entonces ella menciona que aquel día vio su cantidad de puntos y este lo afirma. En ese momento se encienden las luces y entra Yukimura y el profesor. Una vez todos se han reunido, un miembro de la clase B comienza a proponer algo, que todos enseñen el móvil y así será seguro saber quién es el VIP. Pero la clase A no está de acuerdo con esto. Pero Ichinose los contraargumenta. Aya Ayano Kyoshi se da cuenta de que la idea era realmente de ella y solo usaba a su compañero de clase para proponerla. Entonces, uno por uno empiezan a mostrar sus móviles. Y el que es el VIP es Yukimura. Pero él menciona en su cabeza que ha sido una gran actuación y así conseguirán ganar, ya que alguien seguro que los traiciona por codicioso y caerá en su trampa. Con un flashback se nos revela que el VIP en realidad es Ayano Kyoshi, solo que se han intercambiado el móvil. Pero pasa algo inesperado, y es que el móvil empieza a sonar ya que Ichinose había llamado a Ayano Kyoshi, pero obviamente suena el supuesto móvil de Yukimura. En ese momento acaba el tiempo del debate, así que todo el mundo sabe que el VIP en realidad es Ayano Kyoshi. Saliendo de la sala se reúne con Kei. A partir de ahora la llamaré por su nombre ya que es más fácil. Y esta le dice que todo salió como estaba planeado. Ahí volvemos a la escena final del capítulo anterior, y se nos revela que la VIP era en realidad Kei, y gracias a eso prepararon una trampa doble. Primero se lo intercambiarían entre ellos dos, y luego lo intercambiarían con Yukimura. Pero el intercambio de teléfonos no hace que cambie tu número, por eso cambiará la tarjeta de SIM. Pero hay un problema, están bloqueadas por el instituto. Ahí se menciona que puedes comprar lo que sea con puntos, así que ya sabemos lo que hizo cuando quedó con Chashibara antes. Ahí aparece Ichinose y menciona que ella ya se veía venir que era una trampa en realidad y por eso hizo sonar su teléfono. Y entonces, como la clase D y B lo saben, solo se pueden equivocar la clase A y C, así que los dos salen ganando. Más tarde, mientras los 5 están reunidos, ven el mensaje de la escuela y resulta que la clase C va ganando. Aparece Ruen por un pasillo, mientras dice saber perfectamente quiénes son los VIPs. En ese momento dice y menciona que se dio cuenta el segundo día de que Kushida era el VIP en realidad, y así con muchos otros grupos. De vuelta en el instituto, Kei, Hirata, Horikita y Ayano Kyoshi hablan sobre el examen especial, y también revelan su truco, ya que el orden de los planetas del sistema solar y su apellido era la forma de encontrar al VIP. Pero solamente con los VIPs de tu clase era imposible llegar a esta conclusión. Entonces, algo no cuadra, ¿y cómo Rion se supone que descubrió eso? Comenzando con el segundo trimestre, a partir de este mes y hasta el día del festival deportivo, habrá más clases de gimnasia para practicar. El evento será mediante una pelea entre grupos, clase A y clase B contra clase C y clase B. Después del anuncio, Sudo se presenta como candidato para hacer la mayoría de pruebas que son opcionales, pero Horikita propone que se centren en las personas con buenos dotes en cada prueba para aumentar las posibilidades de ganar. Pero esto deja a los más malos en los deportes con una posibilidad de quedar entre los últimos, ya que los 10 últimos perderán 10 puntos en el próximo examen escrito. Entonces comienzan a discutir hasta que Kei levanta la mano para hablar y dice abiertamente que está en contra de la idea de Horikita y le planta cara, preguntándole a Kushida que qué opina al respecto. Esta dice que lo ideal sería hacer una mezcla de las dos ideas para que todos estén satisfechos. Ahí Horikita dice que había pensado en eso. Los que queden arriba repartirán las recompensas para los que queden abajo, y así será justo para todo el mundo. Pero eso no convence a Kei, quien al preguntar a las chicas de clase, estas se ponen de su parte. Viendo que no llegan a ningún lado, Hirata propone hacer una votación, la cual acaba ganando Horikita por 2 votos. En las escaleras, Kei se acerca a Ayano Kyoshi preguntándole a qué venía el mensaje. Y es que él le había dicho a Kei que se pusiera en contra de Horikita y le pidiera la opinión a Kushida, pero él no le responde. En cambio, mientras sube las escaleras, menciona que hay un traidor en la clase y filtrará toda su información del torneo. En el gimnasio, en la prueba de agarre, Ayano Kyoshi le pregunta a Sudo cuál es la media de los chicos, y este le responde que de unos 60 kilos, por lo que él hace exactamente 60, y cuando se lo da a Hirata, este se sorprende, ya que en realidad la media estaba entre 30 y 40 kilos. En la prueba de correr con un pie atado a alguien, Horikita no cambia, y no sabe tratar con su compañero. Por eso Ayano Kyoshi le da una lección para que recapacite, haciéndola correr con él, y este la supera, al igual que ya había hecho con su compañero, diciéndole que tiene que aprender a cooperar con los demás. Acto seguido, le dice que ellos dos y otra persona irán a explorar al equipo enemigo, pero esa persona no es otra que Kushida, y ahí suelta que la traidora de la clase en realidad no es otra que ella. Básicamente, si Hirata no le revelaron a nadie que Kushida era la VIP, el hecho de que su grupo perdiera, con lo buena que es ella actuando, significa que ella misma lo reveló, probablemente a cambio de puntos de clase o quizás por otra razón. Ahí le avisa que con un traidor la clase no irá a ningún lado,
así que si ella quiere ser la líder de esta clase, tiene que pensar en qué hacer con ese traidor. El día siguiente, espiando a las otras clases, los tres reunidos mientras hablan, Horikita le pregunta de forma directa a Kushida si ella es la traidora, quien reveló el VIP de la prueba del barco. Kushida obviamente se hace la que no entiende del tema, diciendo que ella quiere llegar a la clase A, y Horikita deja el tema. En la tienda de la clase A podemos ver a Saka Yanagi hablando con Hashimoto sobre la situación y comentando el nivel físico en general de la clase D, el cual no es muy bueno a excepción de Sudo, y por alguna razón la podemos ver sonreír mientras mira directamente a Yano Kyoji. Aquí comienzan las desventajas. Koenji dice que no participará porque otra vez se encuentra mal. Y a pesar del enfado de Sudo, Hirata le contiene, ya que las pruebas están empezando, pero Sudo, al estar de mal humor, da miedo a sus propios compañeros y baja la moral de la clase. En las pruebas de equipo todo va mal. Ruen envía a mucha gente a parar a Sudo y le provoca para que éste no esté concentrado, lo que da una derrota para su clase. En ese momento, alguien grita, y al girar podemos ver a Horikita y a una chica de la clase C en el suelo tocándose el pie. Horikita acaba lesionada por esa herida, por lo que no puede participar. Pero la chica con la que se ha chocado en realidad lo había hecho adrede, lanzándose sobre ella, como dice la propia Horikita. El festival continúa, muy mal para ellos, solo pierden ante las provocaciones de la clase C, y esta parece utilizar de la mejor forma a sus alumnos para contrarrestar. En el descanso, Kei se acerca a Yano Kyoji y le dice que va muy mal. Este responde que como se han filtrado la lista de participantes de la clase es normal. Entonces menciona su estrategia, enviar a los más débiles contra Sudo, además de querer aplastar a Horikita por completo. Aquí él dice que en realidad nunca ha querido ganar en este evento. Sudo sigue causando miedo en su clase, y después de una rabieta se va, abandonando el festival. Ahí a Yano Kyoji se acerca a Horikita, a decirle que traiga a Sudo de nuevo, y al negarse este le dice de forma literal: ¿cuándo vas a dejar de ser una inútil? Aquí y ahora tiene que conseguir que Sudo le sea fiel como si fuera su arma, como en el caso de él para ella. Yendo a buscar a Sudo, se encuentra con Kushida, que le dice que la chica que chocó con ella tiene casualmente una lesión muy grave, y supuestamente le ha dicho que vaya a la enfermería. Al llegar ahí, se encuentra con Rion, quien le acusa de tropezarse adrede con ella, y al negarlo le destapa la manta, y se ve una herida muy grave en su pie. Esa chica dice que va a denunciar a la escuela. Ahí aparece la mejor actriz llamada Kushida para proponer casualmente que se solucione de otra forma, y Rion le pide 1.000.000 de puntos a cambio de no poner la denuncia. Ella se niega, pero él entonces dice que tendrá que avisar al consejo estudiantil, por lo que ella, pensando en su hermano y en no querer darle problemas, le dice que pagará esa cantidad. Pero él entonces dice que eso era la oferta de antes. Ahora, aparte de 1.000.000 de puntos, tendrá que arrodillarse entre él. Pero le dice que decida antes del festival deportivo o le pondrá la denuncia. Horikita se reúne con Sudo, quien por mucho que le insiste a volver, sigue en la misma sin hacer caso. Volviendo al festival, a Yano Kyoji mientras está con Kushida le menciona que fue ella quien los traicionó, filtrando las listas, pero ella insiste en que no hizo nada. Aquí él menciona que le había haciendo una foto a la lista, cosa que es ilegal, pero ella se inventa cualquier excusa. Después de seguir presionándola, esta acaba admitiendo que fue ella quien filtró la lista, pero si se lo dice a alguien, le denunciará con sus huellas en el uniforme por intentar agredirla. También revela que su objetivo y la razón de querer traicionar a su clase es para que expulsen a Horikita, y dice seguidamente con una sonrisa en su cara que ahora a su lista de gente que quiere expulsar a Yano Kyoji acaba de formar parte. Horikita sigue intentando convencer a Sudo, pero él no le hace caso. Entonces ella le cuenta su relación con su hermano perfecto, y cómo ella se siente menos comparada con él. Al escuchar esta historia, Sudo acaba entrando en razón recordando su pasado y le hace caso, volviendo al festival. Y para sorpresa de todos, él se disculpa por su actitud anterior, pero alguien de clase menciona que se ha torcido el tobillo y no puede correr más, por lo que como su sustituto sale a Yano Kyoji por voluntad propia, algo bastante extraño. Una vez en la carrera de relevos, a Yano Kyoji se encuentra con Manabu, quien le menciona que pensaba que estaban acabados, y él responde que todo es gracias a su hermana. En ese momento, él le pregunta si quiere saber qué tipo de persona es, desafiándolo en esta carrera, y él acepta. Una vez en la línea de salida, le llega el relevo a Manabu, pero este se queda quieto. Entonces todos comienzan a prestar atención al presidente, y en ese momento llega el relevo por parte de Kushida. Una vez que está en las manos de Yano Kyoji, salen disparados de la línea, adelantando en unos pocos segundos a varios competidores, y a medida que siguen corriendo van pasando a todos los demás de goleada, mientras siguen acelerando la velocidad, hasta que consiguen llegar a la línea de meta, y toda la pantalla se pone en blanco. Más tarde en la clase se ven los resultados, y aunque han acabado los últimos, han ganado la competición contra la clase C y B. Kei le dice a Yano Kyoji que es bastante rápido, algo bastante sorprendente,
pero él simplemente le dice que los otros competidores eran muy lentos, y se nos revela el resultado. El ganador fue Manabu, pero hay una razón para esto, y es que si hubiera ganado, hubiera sido visto como el chico de primer año que superó al presidente del consejo estudiantil, y eso le traería mucha atención, cosa que él no quiere. Le halagan los demás miembros de la clase, menos Horikita, que le dice que si hubiera corrido así desde el principio, podrían haber hecho más, y después de hablar un rato, esta se va, diciendo que tiene un asunto importante que resolver. El asunto no es otro que Ryuen, y como no, la mejor actriz de la escuela Kushida está presente, quien se sigue haciendo la inocente, pero Horikita le dice que deje la farsa, que sabe que ella es la traidora junto a Ryuen. Seguidamente esta menciona que se acordó de su secundaria, donde había una chica como ella, y aquí aparece Kushiba versión 2, también conocida como la personalidad medio loca, la cual quiere echar bajo cualquier concepto a Kushida. En ese momento, Ryuen dice que dejará rienda suelta a su paranoia y empieza a admitir todo lo que ya sabíamos, incluido su casual caída con alguien de su clase. Una vez dicho esto, Horikita saca el móvil, el cual había estado grabando la conversación, pero él dice que todo lo que había dicho era simplemente hablando de sus paranoias y ella dice que le mirara esa parte. Pero en ese momento Ryuen saca su móvil, el cual también estaba grabando, así que ya no podría falsificar el audio, por lo que se queda sin opciones. Pero, de repente, suena una alerta en el móvil de Ryuen, donde hay un audio enviado por alguien desconocido. Al escuchar el audio, este se empieza a reír y pone el audio en voz alta, donde se le escucha decir todo lo que haría, obviamente ilegal, y él menciona que parece ser que tienen a un traidor también en su clase. El día siguiente, en el gimnasio, el actual presidente del consejo estudiantil, Manabu Horikita, anuncia que se retirará, y ahora aparece el nuevo presidente, Nagumo, de la clase A de segundo año. Y en su discurso, este dice que para el futuro, el próximo año, quiere cambiar la estructura de la escuela tanto como pueda, para que la gente con un buen nivel individual suba. Y dicho esto, se retira. A la salida, el calvito de la clase A, también llamado Katsuragi, le comienza a hablar y le dice que advierta a Horikita sobre Ryuen, ya que él en el pasado no acabó muy bien juntándose con él. Y cuando este se va, una chica le dice que vaya a hablar con él. Esta chica se llama Sato. Una vez a solas, esta le pregunta directamente si tiene novia, y como le dice que no, esta le pide su número, y él se la da, ya que quiere ser amigo de momento con él. Una vez se dan las notas, y para sorpresa de todos, Sudo ha mejorado bastante, Chashibara menciona que es la primera vez que la clase D está tanto tiempo sin expulsiones, y los felicita, algo bastante único por no decir que es la primera vez que lo hacen toda la serie. Pero acto seguido menciona que habrá otro examen especial antes de Navidad, se llamará Paper Soufflé, un examen por parejas. La semana que viene se anunciará todo al respecto. Por ahora solo les dice que entre los dos tienen que sacar una nota superior a 60 o serán expulsados. Otro dato es que las preguntas del examen las harán las clases y se las pondrán a las otras clases. Más tarde Hirata, Kei, Ayonokyoji y Sudo van a ir a la cafetería para hablar sobre este examen, pero como no, aparece Kushida, quien pide unirse. Como solo Horikita y Ayonokyoji conocen que ella es la traidora, tendrán que aceptarla, o sería algo raro. Pero Horikita menciona que se ha dejado la mochila en clase, y Ayonokyoji la sigue. Una vez ahí, esta le cuenta del pasado de Kushida en su escuela, y cómo ella sola hizo que su clase repentinamente tuviera problemas serios, aunque ella no está seguro de que fuera realmente algo así, porque solamente escuchó rumores. Volviendo por el pasillo, este le dice que si no hunde al enemigo, este te hundirá. Básicamente que o expulsa a Kushida o los siguientes exámenes van a ir a peor. Aún así, Horikita insiste en que es un buen activo para la clase. Mientras bajan por las escaleras, esta le agradece que le ayudara, o mejor dicho que le salvara en el festival deportivo con Ryuen. Algo bastante raro en ella. En la clase C del primero, Ryuen está buscando al traidor que grabó la conversación y se la manda a Ayonokyoji. Este, después de algunas amenazas, encuentra al traidor, ya que es tan inútil que se ve a kilómetros su nerviosismo. Y esta no es otra que Manabe. Después de interrogarla, descubre todo lo de Kei y cómo la chantajearon por ese vídeo suyo en el barco. Ellas mencionan que los únicos que los vieron fueron Ayonokyoji y Yukimura. Ibuki dice que Ayonokyoji no puede ser el culpable, que ha tratado con él y es inofensivo, pero Ryuen empieza a recordar cómo todas las veces que estaba con Horikita, Ayonokyoji estaba a su lado, pero parece todo tan claro que no le convence. En la cafetería, Horikita dice que ha entendido la regla del examen. Chashibara había mencionado que solo se expulsan a 1 o 2 parejas en esta prueba, algo bastante extraño, ya que si se junta Aike y Sudo seguro que suspenden. Por eso ella teoriza que se hace equilibrando las notas. Por eso se dividirán en 4 niveles para agrupar a los mejores con los peores y a los promedio con los promedio. Al día siguiente, ella presenta la idea esquematizada a la clase y todos aceptan. Y cuando Chashibara da las parejas, efectivamente era como Horikita lo había pensado, aunque bueno, por casualidades de la vida, a Ayonokyoji le ha tocado con Sato como pareja. Viendo flashbacks de Kushida en la escuela,
Esta dice para sí misma que no tenía otra opción, mientras vuelve a la realidad. En clase, Hinata está haciendo grupos de estudio. Aquí aparecen dos personajes muy importantes, Akito Miyake y Haruka Hasabe, los cuales se les dan mal las mismas asignaturas. Ahí aparece Yukimura y les dice que les ayudará. Afuera de la clase, Horikita le dice que vaya con ellos y compruebe que todo vaya bien, y mientras están hablando podemos ver a Sakura observándolos de lejos. Una vez en la cafetería, los cuatro comienzan a charlar sobre Ayano Kyoji y sus habilidades en el festival deportivo, pero Yukimura corta la conversación, sacando unos ejercicios que había hecho para Kito y Haruka. Una vez hecho, Ayano Kyoji se da cuenta de que es casi como enseñar a una sola persona, y que se han equivocado exactamente en lo mismo. Saliendo de la escuela con Horikita, este le pide que venga a su grupo de estudio cuando acabe con el suyo. Poco después recibe una notificación en el móvil de parte de Ryon, quien le manda un mensaje diciéndole ¿quién eres? En el día siguiente, por la tarde, después de haber hecho su sesión de estudios con el grupo, Horikita llama a Kushida para hablar a solas en su clase. Aquí, ella le dice de hacer una competición en el próximo examen. Si ella saca más nota que Kushida, esta dejará de intentar expulsar a Horikita, pero si Kushida saca más nota, ella misma presentará su expulsión. Pero como solo son palabras que pueden no cumplirse y Kushida lo sabe, entra a la sala Manabu para ser un testigo confiable de este trato, y así aceptan tener un duelo en matemáticas. Una vez acaba la conversación, esta le dice que saluda a Ayano Kyoji, ya que sabe que está escuchando la conversación por el móvil, y le insta a que vengan a hablar. Una vez afuera, esta les dice que quiere añadir otra condición a la apuesta, y es que si gana, él también abandonará la escuela, y sorprendentemente él acepta, pero a cambio quiere que le cuente los detalles de lo que pasó en secundaria. Entonces Kushida se pone a explicar su pequeñita obsesión, y es de tener secretos de la gente, ganándose su confianza, y que le cuenten cosas que nunca dirían en público. Para conseguir eso, toma la actitud de niña buena, pero toda esa presión que generaba por siempre el ser la que ayudaba, la escribía en un blog, insultando a sus compañeros por las cosas que hacían, aunque en persona se hiciera la santa. Pero un día se descubrió este blog, y aunque no dijera nombres, se podía saber, y todos comenzaron a ponerse en su contra. Viendo esto, ella decidió que para protegerse comenzaría a contar los secretos de toda la clase, y así hizo que todas acabaran en una especie de Battle Royale. También menciona que libera su estrés en forma de palabras, como pudimos ver en la segunda temporada. ¿Y cuál es la razón de querer hacer todo esto? Pues básicamente que la chica está a falta de atención, y le gusta conocer los secretos de la gente básicamente por puro morbo. Reuniéndose con Ryon, esta quiere que le dé las preguntas del examen de matemáticas, para probar con un 10, pero le dice que no se las dará gratis. También le dice que tiene un as bajo la manga para encontrar al que mueve los hilos de la clase D. En el grupo de estudio, estos siguen practicando sus asignaturas y aparecen los legendarios motes de Haruka. El primero es Yukimura, que ahora pasará a llamarse Yukimu, y seguidamente Miyake, que ahora se llamará Miyachi. Justo después, ella se levanta por más café, pero se tropieza y el café cae en el pie de Ryon, que le aplasta el café. Plantándose delante del grupo, este dice: ¿te llegó mi regalo?, refiriéndose al mensaje. Después de decir eso, aparece una chica de pelo blanco llamada Shina Hiyori, quien le había traído para ver si conseguía ver algo, ya que Yukimu y Ayano Kyoji son sospechosos para Ryon, pero al no conseguir nada, este se va. No sin antes que Hiyori le da un café nuevo a Haruka y ésta se despide. Más tarde, al lado del supermercado, Haruka propone que los cuatro formen un grupo, y esos aceptan. Ahí Ayano Kyoji ve a Sakura a lo lejos observando, pero Yukimu dice que él no usará los apodos, así que usa los nombres. Ahí es cuando mencionan su nombre, y Yukimu dice que no lo llamen así, y cuenta su historia, ya que ese nombre se lo puso su madre, la cual los abandonó, y que ahora le llaman Keise, que es el nombre el cual quería que su padre usara. Y cuando los cuatro están a punto de formar ese grupo, aparece Sakura, que quiere unirse, y Haruka la acepta, pero ella a cambio tiene que usar o sus motes o sus nombres. Y aquí aparece el mejor apodo de todos, ya que a partir de ahora ya no será más Ayano Kyoji, ahora será Kyopon. Y así se forma el grupo de Ayano Kyoji sin saber el mismo porque el grupo tiene su apellido. El día antes quedan para hablar sobre el examen especial y después de un rato charlando, de golpe a Kei se le cruza un cable y empieza a recriminar a Kushida e incluso llega a tirarle un vaso de bebida encima. En ese momento Hinata la detiene, diciendo que no debe hacer eso, y la persuade para que pide disculpas, y esta insiste que lavará su traje como disculpa. Al día siguiente podemos ver a Kushida entregando un sobre con las preguntas a Cheshibara, y diciéndole que si alguien más intenta cambiar las preguntas, finja aceptarlas pero no las presente. Ese día por la tarde se reúne con Ryon para que le dé las preguntas a cambio de las suyas, y así conseguir expulsar a Horikita sacando 10 en el examen.
Llegando el momento de hacer el examen, la clase parece otra. Todos están estudiando, pero no a última hora y deprisa y corriendo, sino repasando, incluso Sudou e Ike. Una vez empieza el examen, vemos a Kushida con una cara de preocupación cuando ve el examen de matemáticas y murmurando en voz baja por qué, mientras mira con una cara de preocupación a la hoja. Al acabar el examen, esta sale de un golpe afuera de la clase y se reúne con Ryuen en el tejado, a quien le reclama que la traicionó, pero él revela que se la jugaron, ya que Horikita había anticipado a Kushida y ya le había dicho a Chashibara el mismo día que se anunció el evento que solo aceptara sus preguntas. Pasando al punto de vista de Ayano Kyoshi Kei, esta nos cuenta la razón de su actuación, y es básicamente para ponerle etiquetas con las preguntas del examen en la ropa de Kushida, y expulsarla de ser necesario, pero Horikita se había encargado sin necesidad de su ayuda. Pero como sabía que ganaría Kushida si tenía las preguntas del examen, Ayano Kyoshi le escribe en anónimo a Ryuen para que se cambiara las preguntas a cambio de que le había dicho de su trampa, la cual probablemente iba a hacer que muchos miembros de la clase C fueran expulsados. En una de sus muchas reuniones, el grupo de Ayano Kyoshi, mientras se encuentra en el centro comercial, es observado por alguien. Dándose cuenta de esto, Ayano Kyoshi envía un mensaje a Kei para que busque quién es, y para su sorpresa, es una chica de la clase A que los estaba espiando. Hablando con Horikita en clase, esta le da un libro, que él quería leer, pero estaba en préstamo en la biblioteca casi siempre, así que esta se lo da para que lo devuelva y él lo alquile. Una vez en la biblioteca, ve a la chica de la clase C, Hiyori, intentando coger un libro, así que la ayuda. Aquí los dos se conocen mejor y se vuelven amigos, ya que los dos tienen una pasión por leer novelas ligeras, cosa que parece bastante única en su clase, ya que nadie más lo hace. Por su espalda, mientras Hina se retira, Chashibara llama a Ayano Kyoshi diciéndole que alguien quiere hablar con él. Al entrar a la sala, ve a su padre. Este empieza hablándole, ya que él no pretende tener una conversación muy larga con él, sobre su mayordomo, quien fue la persona que le enseñó esta escuela y le convenció para que fuera, y que actualmente está muerto. La razón es básicamente que le hizo la vida imposible a él y a su hijo, lo cual acabó haciendo que se prendiera fuego al mismo. Esa historia no le afecta, aunque él ya lo sabía que no lo haría. Entonces le dice cuál es su razón de estar ahí. Quiere que firme una hoja para aceptar la expulsión y llevarlo de vuelta a la Sala Blanca. La puerta se abre, y de él sale el presidente Sakayanagi. Parece ser que él ya conoce al padre de Ayano Kyoshi de antes. Aquí se revela que los exámenes de ingreso son solo un adorno, y que solo entra la gente con recomendación, saque la nota que saque, cosa que Ayano Kyoshi no debería tener, pero él lo aceptó bajo su criterio y entró a la escuela. Y entonces él dice que a menos que él quiera irse, la escuela no lo obligará a irse bajo ningún concepto aunque sea a petición del padre. Y viendo que no conseguirá su objetivo, este se va, amenazando que no habrá una próxima vez para hablar. Una vez solos, este le pregunta si su hija es Arisu, y este le responde que sí, pero que aunque sea su hija, él no tiene ningún trato especial y cumple su rol como presidente del consejo. Saliendo de la sala se encuentra con Chashibara, pero él ya ha descubierto su secreto, y es que ella no tiene ninguna conexión con su padre, y todo lo visto en la primera temporada fue nada más que un farol, por lo que él ya no tratará de subir a la clase A ya que no está obligado. Más tarde, este llama a Kei, y después de hablar un rato, este le pide disculpas por haberla usado, y como ya no va a intentar subir más a la clase A, ya no la utilizará más, así que a partir de ahora serán como desconocidos, pero aún así menciona que su promesa de protegerla aún sigue en pie. Aún así, Kei al escuchar esto se deprime, por el hecho de que esa será su última llamada. Acabando las clases y sin previo aviso, Ryuen se presenta junto a Albert en la clase. Todos se preguntan qué hace, pero en cuanto sale Koenji, que sigue pasando absolutamente de todo, esos se retiran yendo detrás de él. Aquí Ayano Kyoshi, Miyachi, Yukimu y Horikita le siguen para que no hagan ninguna locura a Koenji. También está Sudo por si pasa algo. Pero Koenji es Koenji, y este simplemente actúa como si los ignorara. Desde un lado aparece Arisu, junto a más miembros de la clase A, y Ryuen les avisa de que no estorben. Ahí se dirige a Koenji, y este deduce la razón por la que van a por él, y es que Ryuen está buscando a quien mueve los hilos desde las sombras de la clase D. Obviamente no es él, ya que ni siquiera le interesan las clases, y dice que no le interesa lo más mínimo ayudar a su clase. Aún así Ryuen insiste en que podría ser él, pero simplemente le dice que si esa es la conclusión a la que ha llegado, es que su cerebro no da para más. Básicamente, que es un memo. Y otra cosa no, pero Koenji los tiene bien puestos. Hasta pone un apodo a Ryuen, Dragon Boy, cosa que le causa risa a Arisu. Pero él le plantea si se ha sentido ofendido por eso y recurre a la violencia, pero él simplemente responde que ninguno de ellos tiene ninguna clase de oportunidad contra él y que simplemente los noqueará a todos.
Básicamente todo lo callado que ha estado durante toda la serie, ahora lo está sacando de Gigachat el pibe. Viendo que no es él, le pregunta a Koenji si el que mueve los hilos es una de las 5 personas que le han seguido, pero este no le contesta ya que no quiere arruinar la diversión. Ahí entra Arisu molestando a Dragon Boy, usando ese apodo, pero Ryuen se cabrea soltando una patada en el aire que es detenida por el brazo de Hashimoto antes de que llegue Arisu. Y una vez que todo se ha aclarado, cada bando se retira por su cuenta. Bueno, Koenji es un bando propio, así que él se va solito a casa. Unos días después, en un día lluvioso, Ryuen, Ibuki, Ishizaki y Albert se dirigen a un edificio. Al entrar, con un spray, Albert tapa la cámara de seguridad. Y ahí le envían un mensaje a Kei diciéndole que o viene al edificio o revelarán su secreto a toda la escuela. Una vez en el lugar, le insisten que le digan que eres el que mueve los hilos de la clase D, pero ella se hace la que no sabe. En ese momento, Ibuki se acerca y le ata los brazos. Una vez así, Ryuen comienza a persuadirla, amenazándola con su pasado y el saber que sufrió bullying. Viendo que no consigue nada, pasa a utilizar su siguiente método. Ishizaki saca de la mochila una botella de agua y se la echa en la cabeza. Recordemos que ahora mismo están a punto de llegar a diciembre, así que la temperatura será de menos de 10 grados. La razón de hacer esto es básicamente recordar sus traumas pasados y que por desesperación hable. Pero, después de un rato torturándola, ella todavía sigue sin decir ni una sola palabra. Viendo que Kei sigue resistiéndose, empieza a decirle que nadie vendrá a salvarla, y el que está en las sombras simplemente la ha desechado, y por eso, si quiere acabar con su sufrimiento, simplemente le diga su nombre. Le cuenta que todo lo que ha pasado en el barco fue por culpa de esa persona, quien buscó esa situación para poder manipularla, y ahora que ya no le era útil, la había desechado. Aún así, Kei es fiel a Ayano y no dice su nombre bajo ningún concepto. Yendo al karaoke, el grupo de Ayano Kyoji se prepara para entrar, pero Kyopon dice que tiene mucho sueño y que se irá a dormir, así que se separan. Entrando en la clase está Chashibara, quien él quería decirle algo, y es básicamente lo que está pasando con Kei, y solo le pide que vigile, ya que si Kei abandona la escuela por lo que le va a pasar, la penalización para la clase B será brutal. Llegando al lugar, se encuentran a Manabu, quien Ayano Kyoji había llamado para que hiciera de testigo también. A cambio, él conseguiría que Horikita se uniera al consejo estudiantil. Una vez se encuentra con Albert, le dice en inglés que es él al que buscan, y este le lleva adentro. Una vez adentro, Ibuki es la más sorprendida de verlo, y se niega a aceptar que es él, ya que lo considera un bonachón al helado, por lo sucedido en la isla. Pero ahí, él menciona cómo fue él el que rompió su cámara. Y al mirar a Kei, Ryuen se da cuenta de que ella no está asustada, así que asume que él es el que estaban buscando. Ryuen le dice que le muestre todo lo que tenía planeado, pero este le dice que no tenía nada, que solamente ha venido a buscar a Kei. Pero él le dice que recurrirá a la violencia preguntándole que entonces cómo superará esta crisis. Él responde preguntando si él está viviendo una crisis, ya que declara que ninguno de los 4 puede contra él. Después de reírse, Ryuen pronuncia el nombre de Ishizaki, quien se acerca para darle un puñetazo, pero es bloqueado por Ayano poniéndole de rodillas. Al ver esto, Albert se acerca, y a Ayano le da un rollazo en el estómago a Ishizaki, y se dispone a intercambiar golpes con Albert. Ibuki a lo lejos todavía no estaba entendiendo la situación, y después de esquivar unos cuantos golpes, Ayano Kyoji le suelta un puñetazo, acompañado de una patada a la rodilla y un rodillazo en la cabeza, seguidamente de otro puñetazo. Gritando por la espalda, Ishizaki se abalanza sobre Ayano, quien lo noquea dándole otro rodillazo en el estómago, seguido de un puñetazo que lo noquea, para después girarse y pegarle una patada en la cabeza de Albert. Con 2 menos, y Ibuki todavía incrédula por lo que acababa de ver, este les dice que la razón de que eso se resolviera de esta manera es porque él quería que fuera así. Si quisiera esconder su identidad, nunca hubiera usado a Manabe. Preguntándole qué hacer a Ibuki, esta sale con una patada a la cabeza de Ayano, pero él la esquiva, y así durante unas cuantas más, hasta que Ayano simplemente la bloquea el pie y la noquea de un golpe en el cuello. Ahora llega el tan aclamado 1 vs 1. Ryuen tiene un estilo de pelea muy extraño, el cual no se basa en ninguna arte marcial, así que el primer tanteo acaba con Ryuen contra la pared. Pero este se levanta y agarra a Ayano del cuello, pero este simplemente se libera quitándole el equilibrio de los pies y soltándole un par de puñetazos. Unos intercambios más y Ryuen casi cae al suelo después de soltarle una bofetada en la cabeza. Una vez se recupera, ganando tiempo hablando sobre que a él no le importa perder una batalla si puede ganar la guerra, este se lanza agarrándole del brazo y poniéndolo contra la pared. Ryuen menciona que él nunca ha sentido el miedo. Ayano le insta a que él intente hacerle sentir miedo, por lo que él empieza a soltar patada tras puñetazo contra él. Pero después de un rato, este dice que simplemente no siente nada, liberándose soltándole unos cuantos golpes a la cabeza, que acaban con él en el suelo.
pero no se rinde y vuelve a ir a por él. Aún así, él le para todos los golpes y le asesta un puñetazo directo, diciéndole que lo deje ya, que esto ya se ha acabado, para acto seguido tirarla al suelo y ponerse encima de él. Aquí empieza la lluvia de puñetazos. Aún así, este insiste en que nunca sentirá nada más allá que dolor. Pero ya no se detiene y sigue soltando puñetazo mientras Ryan le grita que qué es lo que siente ahora que está ganando. ¿Alegría? ¿Ira? ¿Rabia? Pero cuando se fija en su expresión no ve absolutamente nada. Ahí Ayano Kyoji le dice que de qué estaba hablando, y mientras le sigue soltando puñetazos, dice que una tarea tan ridícula no le causará ningún tipo de emoción. Este sigue golpeando a Ryan y deformando la cara, golpe tras golpe, y aquí podemos ver por primera vez la expresión de Ryan, quien parece que ha descubierto que él también puede sentir el miedo, dándole un último golpe en la cabeza y noqueándolo. Levantándose y acercándose a Kei, le da su traje para que no pase frío. En ese momento Kei se derrumba del miedo sobre el pecho de Ayano, y mientras llora, este le dice, si te pasa algo como hoy, ir a rescatarte pase lo que pase. Los siguientes días, Ryon tiene la intención de abandonar la escuela, pero Ibuki, Ishizaki y Albert no se lo permiten, aunque la interacción de estos dos se la salta al anime, y después de su insistencia, este decide que momento abandonará la idea de dejar la escuela. El día de Nochebuena, Ayano Kyoji llama a Ryon. Aquí se nos explica que la clase D, él solo, tomó parte de la responsabilidad de lo que había pasado a la cámara de seguridad, y gracias a eso nadie fue expulsado. Mientras hablan del problema de la clase D, básicamente Kushida, él dice algo sorprendente. Y es que aunque la clase D ascienda a la clase C, esta volverá a bajar. ¿La razón? Será porque él mismo se encargará de expulsar a Kushida en el tercer trimestre, pase lo que pase. Caminando por la noche, mientras nieva, se empieza a escuchar el ruido de un bastón, y esa no es otra que Arisu Sakayanagi, quien habla de que aún no han formalizado su reencuentro, que no primer encuentro, reencuentro, pero él dice que no sabe de lo que habla, y acto seguido hace una gran declaración para cerrar esta temporada. Yo soy la mayor obra de la White Room, y por eso soy la adecuada para enterrar al genio falso, básicamente él, y con una mirada fría como el hielo, este le pregunta, ¿y tú? ¿Realmente puedes enterrarlo? Si has llegado hasta aquí, lo primero, muchas gracias por ver el vídeo y espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y compartirlo, para que pueda llegar a más personas. Dicho esto, puedes llamarme Blesse y nos vemos en el próximo vídeo.